más. Te queda uno, ¿no? No, ya. Le dije a Julián que hiciera más copias, pero dice que no puede ser. Pues, Pues buenas tardes. Vamos a comenzar con la sesión de la tarde con dos comunicaciones, la de José Ramón Álvarez Laina, Religiones y Democracia, Robert Owen y el Owenismo en la década de los años 30 del siglo XIX, y después la intervención de Tomás García López, Cristianismo democrático versus democracia cristiana. Los ponentes tienen 20 minutos más o menos flexibles para exponer su comunicación. En primer lugar, tiene la palabra José Ramón Álvarez. Muchas gracias. Bueno, en primer término, me gustaría agradecer a todos la presencia y el marco, ¿verdad? Sobre eso voy a hacer una breve introducción a un tema que tiene cierto interés en relación con el debate religiones y democracia. Llevamos unos años estudiando en la Universidad de Alcalá, en el marco de una tesis doctoral, bajo la tutela de Serafín Vegas González, la figura del socialista utópico británico Robert Owen. De la lectura de sus aportaciones se desgajan una serie de ideas que tienen interés en relación con el debate en torno a religiones y democracia. Si bien la lectura que hacemos es una lectura entre lo biográfico y lo intelectual, y aquello de lo que tratamos es fundamentalmente la idea que de lo racional va teniendo Robert Owen en diferentes etapas de su larga vida, es asimismo importante prestar atención a los marcos en los que se da esta aportación. El asunto tiene interés por cuanto Robert Owen prestó servicios de importancia a la monarquía británica, tanto en el marco de las Islas Británicas como al otro lado del Atlántico, en los Estados Unidos de América. El marco en relación con la cuestión de la racionalidad y del desenvolvimiento racional, y el marco en lo relativo a nociones como soberanía y otras que están en el fondo del debate en torno a esta cuestión, son todos asuntos de importancia y que además oponen en este caso dos tradiciones bien diferentes en el marco del mundo anglosajón: la británica, contextualmente imperial, y la norteamericana, contextualmente de carácter eminentemente moderno. Nuestro trabajo presentará la figura de Robert Owen de manera muy breve. La figura tiene relevancia especial por cuanto es configurada desde lo cristiano en el marco de lo moderno, y haciendo una recepción neta muy importante de otro asunto fundamental, definidor de nuestro propio mundo, que es la industrialización. Más adelante presentaremos esta propia figura y esta evolución en un marco más concreto, que es el que va de los años 30 a los años 40 del siglo XIX. En aquel contexto, las propuestas owenitas en relación con temas tales como la sexualidad, la política o la religión tienen especial importancia. Es
una figura que se va haciendo entre la filosofía y la historia, y una figura que en un sentido se está diciendo desde varias universidades británicas, entre las que destaca la de Cambridge, es un hombre que se está haciendo en una suerte de paleopragmatismo romántico entre la filosofía y la historia, reflexionando constantemente en relación con lo metafísico y en relación con las respuestas que la historia ofrece en lo relativo a la puesta en práctica de sus propias ideas. Estudiar la vida de Robert Owen, en ese sentido, supone estudiar a la propia figura del autor de Gales, supone estudiar su pensamiento y supone estudiar una línea en relación con el concepto de lo racional que tiene interés en Occidente, en el marco, en este caso, del mundo anglosajón, donde podríamos distinguir además estas dos vertientes del 19 británico y del 19 romántico norteamericano. De modo general, vamos a hacer referencia a Robert Owen intentando aludir a través de esta figura a la importancia que asuntos relativos a religión y democracia tienen en el marco de los años 30 del siglo XIX, años muy importantes, por otra parte, por lo que tienen por lo que tiene que ver o por lo que los pone en relación con la historia del trabajo, la creación de las trade unions, su crisis, la creación y la consolidación del movimiento cooperativo en parte británico, etcétera, etcétera. Los elementos que configuran el mundo de Robert Owen, se ha dicho, pero es importante subrayarlo, son la tradición judeocristiana, a Serafín le gusta más decir cristiana, la modernidad y el industrialismo, y son estos elementos hibridados entre continuidades y discontinuidades los que nos ofrecen un marcadísimo interés en el caso de la figura del hombre de negocios y pensador también británico que fue Robert Owen. Desde esos elementos de sustrato vamos a poder distinguir más adelante algunos aspectos en relación con la vida intelectual de Robert Owen. La vida intelectual de Robert Owen viene marcada desde la infancia por asuntos religiosos y por el contacto con personas relacionadas con diferentes sectas de importancia en el marco británico y normalmente no en el marco de la Iglesia oficial, normalmente no en el marco de la Iglesia anglicana. Su interés por los libros y su interés por la religión parte de muy abajo, sin embargo no podremos comenzar a desarrollar una idea en torno a sus posiciones intelectuales hasta más adelante en su vida, concretamente hasta su primera juventud. Las fuentes de los primeros periodos son muy escasas y vienen marcadas fundamentalmente por una obra tardía de él mismo que es su autobiografía. En aquel contexto y en aquellos momentos no se sabía el tamaño, la magnitud que iba a alcanzar la figura del pensador de Gales y por tanto no se conservan demasiados elementos y demasiadas fuentes en relación con su figura. Esta figura, desde un sustrato cristiano, comienza a trabajar en tiendas modernas, en tiendas donde la homogeneidad y la idea de homogeneización moderna está muy presente, en las pelucas que viste la gente, en las ropas, en el concepto de uniformidad que desde la modernidad y desde los siglos XV, XVI se va imponiendo en Occidente en general. Por tanto, la cristiandad o el cristianismo, la modernidad y más adelante el industrialismo, cuando comienza a hacerse un hombre en Manchester, van a configurar la mente de esta persona y a través de esta persona, en buena medida, lo que los historiadores llaman el mundo contemporáneo, entre los siglos XIX y XX. Esta figura va a atravesar, como digo, diferentes etapas, va a ir creciendo económica e intelectualmente y va a presentar un primer proyecto con socios muy interesantes dentro del marco británico y de la máxima relevancia en New Lanark. New Lanark, que es una primera experiencia, como ya existían otras en el continente, en relación con la revolución industrial. New Lanark son unos molinos muy cerca de Glasgow a los que Robert Owen tiene acceso entre lo económico y lo personal, y donde se propone en un primer término, sobre la aportación del señor Dale,
un desarrollo de carácter industrial donde la noción de lo racional va a tener mucho que ver con el siglo XVIII. La aportación de New Lanark es en todos los sentidos una aportación entre lo moderno y lo industrial, donde la noción de desarrollo desde el punto de vista de lo racional tiene un marcado sesgo xviiesco. Esta aventura de New Lanark atravesará por diferentes vicisitudes y finalmente problemas de distinto tipo hacen que Robert Owen tenga que ir abandonando la propuesta. Con todo, siempre leeremos a Robert Owen entre continuidades y discontinuidades en estos tres planos. Habrá, más allá de esto, una segunda etapa en la vida de Robert Owen marcada fundamentalmente por los años 1815-1816. Son años cruciales en la vida de Robert Owen, en la vida del Reino Unido y en la vida del continente europeo. La Ilustración francesa es derrotada junto con la Grande Armée, una propuesta racional de corte xviiesco y moderna cae en los campos de batalla, y en el Reino Unido se ha venido trabajando desde muy atrás en relación con posiciones definidoras de lo racional frente a esa tentativa francesa. El libro sobre el que pivota toda la cuestión es un libro de 1806, Los recursos del Imperio Británico, que da lugar a un debate muy interesante en torno a la cuestión de cómo ordenar los recursos del Imperio Británico de forma racional, más racional, para así poder salir airosos de la competencia con Napoleón. En 1815-1816 también se publica la obra de Mary Shelley, Frankenstein, una metáfora que, como ninguna otra, supone una crítica de los planteamientos racional xviiescos. Desde el punto de vista de las fuentes, no podemos decir de manera clara que este asunto acabará por tener un impacto tal en Robert Owen, pero sí que podemos verlo de alguna forma. Esta revisión de planteamientos en un sentido de crítica romántica de la razón es puesta en práctica ya en los Estados Unidos de América. Los problemas en Indiana, en los Estados Unidos de América, hacen al autor volver al Reino Unido. En el Reino Unido, esas nociones en torno a lo racional, desde lo xviiesco a lo romántico, van a ser puestas en práctica en diferentes ámbitos de la realidad, a través de diferentes asociaciones cooperativas, bien en el ámbito del conocimiento, bien en el ámbito de la economía, bien en el ámbito de la reflexión sobre monetarismo, un asunto muy en boga cuando se está discutiendo el patrón oro, el monetarismo en el contexto británico, etcétera. Más allá de eso, podríamos hablar de una última etapa en la que la reflexión, el trabajo, pese a que se encuentra muy mayor, el trabajo es intenso. Y las aportaciones en torno a la idea de racionalidad, la función de la sexualidad, de la religión, etcétera, son muy importantes. Nosotros, en el caso actual, nos vamos a centrar en los años 30 a 40 del siglo XIX, que dividimos en dos etapas. Una primera, en la que ese pensamiento, que viene de una evolución en relación con el sentido de lo racional desde el siglo XVIII al romanticismo, esa idea se va a poner en práctica en diferentes ámbitos de la realidad, sea el conocimiento, como decíamos, sea el monetarismo, sea el mundo del trabajo. Más allá de eso, los problemas que estos mismos planteamientos acarrean por la reflexión entre lo metafísico y lo histórico que comentábamos al principio, y las nociones en torno a sexualidad, matrimonio y otras cuestiones que maneja Owen, estos asuntos van a suponer importantes enfrentamientos con la Iglesia anglicana, de manera fundamental con el obispo de Exeter, del cual se conserva buena parte de la correspondencia. Y ese conflicto va a hacer que se repliegue el owenismo sobre una utopía en Queenswood, cerca de Londres, en la que, digamos, las nociones más totalitarias en relación con este tipo de planteamientos utópico-cristianos van a resultar evidentes, pero donde también vamos a poder estudiar asuntos interesantes en relación con la reflexión en torno a metafísica e historia en torno a sexualidad y estructura económica. Las principales fuentes con las que contamos para estudiar el asunto, en un primer término, son The Crisis and the New Moral World, que son publicaciones que controla el mismo Robert Owen y en las que la reflexión sobre todo este tipo de asuntos es más o menos constante.
1830 supone el momento en el que Robert Owen vuelve de América, lugar en el que ha desarrollado una propuesta que podemos calificar netamente romántica desde el punto de vista de la consideración de lo racional, tanto como desde el punto de vista estético y otros, ¿verdad? En este momento Robert Owen vuelve a Reino Unido, dirige estas publicaciones que comienzan a tratar la forma en la que el Reino Unido y en su conjunto Europa pueden superar la crisis en la que se ven inmersos en esos momentos. Robert Owen, desde esa reflexión sobre lo racional que define el conjunto de su trayectoria, va a desarrollar algunas sociedades cooperativas junto a otras preexistentes que se desarrollan fundamentalmente a partir de 1826-28, y va a desarrollar unas sociedades cooperativas que a su vez van a resultar matriciales para el movimiento tanto cooperativo en general como sindical británico. La primera de todas estas es la Asociación para Promover el Conocimiento Cooperativo, fundada en 1829 y que por tanto se refiere a la reflexión sobre un ámbito de la realidad que es la generación de conocimiento. A través del conocimiento y la tecnología, pensaba Robert Owen, se podría romper tal vez el ciclo malthusiano. Malthus había publicado solamente unos años antes su ensayo sobre la población y estaba en el círculo intelectual del Reino Unido del tiempo. Pensaba Robert Owen, desde la reflexión en ese ámbito podía ayudar a romper esta idea de la competencia por recursos cada vez más escasos. Participa también en los bancos de intercambio de trabajo, en los que se hacen propuestas desde esa misma reconsideración de lo racional en relación con el modo de organizar la vida, el intercambio de trabajo, etcétera, etcétera. Lo más significativo en este sentido es que frente a la generación de dinero privado propone generación y creación de dinero de las propias cooperativas, algo que tiene tradición hasta todavía al día de hoy, cuando en el contexto de crisis en el Reino Unido, en algunos barrios de Londres se sigue generando dinero en el propio barrio con la idea de atar la economía, de ligar la economía y el intercambio al mundo físico. La relación entre lo metafísico y lo histórico va a teñir la vida de Robert Owen. Las intervenciones en la taberna de los masones van a pasar a la historia y sobre esto existe documentación más o menos interesante, y en este sentido se va a tratar lo metafísico con una perspectiva netamente liberal. Se trata en muchos casos de encajar la metafísica en lo histórico o de ver el modo en el que los planteamientos históricos ponen en entredicho determinados postulados metafísicos. Más allá de estas circunstancias, Robert Owen va a intentar desarrollar más asociaciones, trabajando en este sentido, como la asociación de las bien dispuestas e inteligentes clases industriosas para acabar con la ignorancia y la pobreza. Las inquietudes en torno a lo metafísico y lo religioso están, por tanto, presentes en esta primera etapa y van a definir la oposición de Robert Owen o la dificultad de Robert Owen para integrarse en los movimientos tradiunionistas que cobrarán una singular importancia por su radicalización entre 1832 y 1834. Ese bienio va a marcar de manera muy clara la separación del hombre, que de manera más clara resulta matricial para el socialismo entre el antiguo régimen de alguna manera y lo que vino después, ¿verdad? Robert Owen va a pasar a ser tenido como un hombre tal vez de un mundo anterior por los sindicalistas, y además va a presentar normalmente o va a intentar bucear en relación con posturas de algún modo más conciliadoras. La crisis que supone la radicalización de los movimientos sindicalistas va a llevar a Robert Owen a replegarse sobre sí mismo, a retomar el control de algunas publicaciones importantes y a actuar de un modo nuevamente más sectario. Robert Owen se va a centrar entonces de nuevo en la propaganda y, como es habitual, en la revisión intelectual de sus propios planteamientos. A partir de 1836 se publicará bajo su dirección el libro del Nuevo Mundo Moral, en el que habla de manera clara de la posibilidad de plantear un Rubicón moral a partir del que pensar
un nuevo mundo. La reflexión en torno a lo moral, lo religioso y lo racional está, por tanto, presente en el conjunto de su aportación y de su existencia, como vamos viendo. En este contexto, las publicaciones owenitas comienzan a tener gran importancia. La reflexión sobre determinados asuntos relativos a metafísica, sexualidad y religión cobran relevancia, y Robert Owen, en un contexto económico complejo y asumiendo los resultados de sus propios planteamientos en cuanto a desarrollo de la industria, etcétera, va viendo cómo afecta a la antropología, al campo de la antropología, por ejemplo, entendida en un sentido cristiano, el mundo moderno o el impacto de la propia industrialización. Reacciona sobre esas cuestiones reflexionando sobre la eficacia, no eficacia, necesidad o no necesidad de reforzar unos planteamientos u otros. En ese sentido, comienza a hablar en un tono más liberal de la necesidad de flexibilizar determinados conceptos antropológicos en antropología o en religión. Es este el origen del gran conflicto que vivió con fundamentalmente algunos representantes importantes contextualmente, importantes epocalmente de la Iglesia anglicana, para la que el owenismo se convirtió a partir de un determinado momento en un enemigo a abatir de la máxima significación. Robert Owen, como otros socialistas utópicos del tiempo con los que mantuvo contacto, funcionaban en un sentido que el mundo católico actual definiría como eclesiológico. Contaban con sus propias personas formadas en sus propios proyectos de educación moderno-industriales, y estas personas en ocasiones actuaban como misioneros en otros contextos. La relación entre Saint-Simon y Robert Owen es conocida, y entre los misioneros owenitas y los saint-simonianos también es conocida, y del mismo modo es conocida la relación del propio Robert Owen con el socialista utópico británico francés Cabet, quien se ocuparía de trabajar sobre las colonias owenitas en Texas, utopías para fijar frontera al servicio de los Estados Unidos en Texas, en los Estados Unidos de América, y en el contexto del enfrentamiento con la naciente República de México. En este conflicto con la Iglesia anglicana, Robert Owen va a tender a replegarse de manera progresiva, y finalmente va a hacerlo sobre una colonia utópica que se plantea en Queenwood, y que se plantea en Queenwood, cerca de Londres, con el apoyo de algunos banqueros relevantes de ese tiempo, dentro del marco, de nuevo, de los dissenters británicos. En este caso son banqueros judíos, y no en el marco de la Iglesia oficial cristiana contextual, que es la anglicana. Allí, entre continuidades y descontinuidades, vuelve a plantearse asuntos relativos a educación moderna industrial, a cuestiones morales y religiosas, y de manera significativa, en su mayor parte son hombres las personas que pasan a formar parte de esta colonia. Muy pocos mujeres y apenas 1 o 2 niños entran a formar parte de esta colonia. La reflexión en torno a lo antropológico, lo sexual, etcétera, está presente, y probablemente la tolerancia con respecto a tendencias homosexuales resulta evidente. Se está midiendo, por tanto, en un buen sentido, la relación entre las propuestas en el campo de la antropología y la necesidad de conseguir mayor rendimiento en el ámbito económico. No olvidemos que muchas de las utopías planteadas por Robert Owen eran, aparte de otras muchas consideraciones, empresas de orden económico. La iniciativa de Queenwood sufrió tensiones tanto a nivel interno como a nivel externo. A nivel interno, los enfrentamientos venían pues, por la propia convivencia, por el dinero, por el poder dentro de la propuesta, etcétera, etcétera. Mientras que las externas venían tanto de la derecha como de la izquierda, debido a que el owenismo comenzaba a presentarse como
un socialismo difuso, complicado de amarrar y que se había refugiado en el ámbito de los dissenters británicos, muy difíciles de abordar desde el punto de vista legal y con una tremenda capacidad subversiva desde lo político religioso. Más allá de esto, y con el fracaso de Queenwood, Robert Owen vuelve a refugiarse en América, donde sigue trabajando, momento a partir del cual lo más representativo dentro de su aportación es la separación básicamente del socialismo continental con respecto al socialismo anglosajón, asunto al que se hace alusión en una obra de esta misma época, de finales de los años 40, en torno a racionalidad e irracionalidad, en la que se habla explícitamente a los republicanos y a los rojos europeos en los siguientes términos: si hubiera sabido que mis planteamientos iban a conducir a la sangre del 48 de París, probablemente no hubiera hecho lo que comencé haciendo. Básicamente esta es la exposición que quería trasladar. Muchas gracias por su atención y es todo. Pues muchas gracias también a José Ramón por haberse atenido tan fielmente al tiempo que tenía disponible. Tiene la palabra Tomás García López. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, pues buenas tardes. Y vamos a empezar, como es habitual dentro de nuestra manera de presentar las cosas, pues por un análisis, podríamos decir, recurriendo a la tradición filosófica académica, pues del sintagma, es decir, dar justificación del título. ¿Por qué cristianismo democrático versus democracia cristiana? Bueno, pues en primer lugar, el punto de arranque lo tomo pues del artículo que publica Gustavo Bueno en el número 95 del Catoblepas, Historia natural de la expresión fundamentalismo democrático. En el apartado 2 pues tiene un trabajo pues académico 100%, donde hace pues un recorrido por el significado filosófico del sufijo ismo, añadido a conceptos y que pues que tienen un significado ontológico de enorme valor. Luego él también pues nos ofrece otras posibilidades de esos sufijos. En primer lugar, para ir rápidamente al grano, porque si no nos va a dar tiempo a desarrollar todo lo que tenía pensado. En principio, este sufijo añadido a un núcleo, pues resulta que convierte a ese término, a ese concepto. Voy a empezar por la versión ontológica que le da, ¿verdad? Una especie de clasificador. Y entonces estos clasificadores, ¿qué es lo que clasifican? Pues él lo dice con toda claridad, ¿verdad? Modos de ser o modos de hacer. Y precisamente remata su análisis llevándonos pues a su teoría del cierre categorial, es decir, los modos de ser tendrían que ver con metodologías alfa y los modos de hacer tendrían que ver con metodologías beta, con lo cual la cosa ya está muy aclarada. También dice, por supuesto, que estas palabras con este sufijo pues tiene también un componente axiológico. Por ejemplo, la palabra cristianismo, si la pronuncia un musulmán, pues es peyorativo, claro, y la palabra islamismos, pues al revés, si la pronuncia un católico, en según qué circunstancias, no siempre necesariamente, pues tiene un valor peyorativo. A la vez también, estos términos con este sufijo pueden degenerar en lo que podríamos llamar pues el vocabulario propio de la retórica, es decir, el estilo erístico propio pues de los que utilizan, pues yo que sé, autoritarismo, fundamentalismo, estas palabras, ¿verdad? Y algo de todo esto pues hay en este primer intento de lo que yo voy a ofrecer aquí. Cuando yo preparo esta comunicación, pues yo tenía muy reciente esta lectura y pues dije, pues hay que empezar por ahí. Por otro lado, en ese mismo artículo nos lleva al padre Feijóo, como es lógico, ¿no? Esto, hay una coherencia interna en su manera de entender la crítica y teatro crítico, y como se sabe, por lo que él nos dice ahí, a la vez, pues el padre Feijóo tiene una historia de léxico,
Y justamente un capítulo lo dedica a estos sustantivos y hace una lista: bautismo, aforismo, escepticismo, cartesianismo, silogismo, ¿verdad? Y cristianismo. Entonces dije, bueno, la cosa ya está, vamos, perfecta, más redondo, imposible, ahí, por ahí empezamos. Este sería el sustantivo con el que yo empiezo, pero luego le pongo un adjetivo, que es precisamente la palabra democrático. Y entonces aquí ya pues nos vamos a otra publicación del profesor Bueno, que es el fundamentalismo democrático, claro. Y entonces, pues, como es bien sabido, la palabra democrático, democraticos, pues tiene un formato predicado. Y entonces, pues, yo ahora quiero recordar aquí un trabajo también excepcional en esta línea, que es el mito de la felicidad, donde precisamente él hace el análisis de la palabra felicidad con esta misma técnica, ¿verdad?, de recurrir precisamente al significado de ciertos, en este caso, sufijos hipostáticos, que sería justamente la terminación dad, tad, para la palabra felicidad o libertad, y que pues eso procede de unos sustantivos, unos referentes sustanciales, que en este caso, pues en el caso de la felicidad, pues sería feliz, sería pues eso, o los nombres propios, ¿verdad?, felicitario, ¿verdad?, y luego estaría el formato predicado, ¿verdad? Bueno, perdón, feliz sería el formato predicado, y felicísimo, por ejemplo, pues sería el punto de referencia, el referente. Esto mismo hago yo con la palabra democracia, y entonces también hay un sufijo hipostático que es ia, que es el término griego democratía, ¿verdad? Claro. Y en los diccionarios griegos, pues existe naturalmente el formato predicado, democraticos, que aplicado naturalmente a un sustantivo, pues le califica, le cualifica. Y entonces, ¿cuáles son los referentes? Pues esto es claro, ¿no? Es demos y es kratos, perdón. Entonces, demos tiene un significado primitivo, originario, que sería territorio. Esto no lo sabe mucha gente, ¿verdad? Y es que realmente lo primero que significa demos es precisamente territorio. Otra cosa es que luego el segundo significado pues tenga que ver con la población que se apropia de ese territorio y lo defiende, claro está. Y la palabra kratos pues hace referencia naturalmente al concepto de imperio, ¿verdad? Hace referencia al concepto de autoritas, al concepto de potestas, la gran diferencia y de arbitrio. Pronuncio estas palabras porque las voy a utilizar dentro de un momento. Bueno, de manera que entonces ahí ya tenemos la conjugación de estos dos términos analizados de esta manera, pues nos da naturalmente pues un componente pues muy claro, donde hay todo lo que he dicho anteriormente, ¿verdad? Y que además bueno, claro, y la vuelta de tuerca es precisamente efectuar yo una operación de inversión. En principio no lo tenía pensado, pero dije, voy a invertir esto, a ver qué sale de ahí. Salieron chispas, y en principio pues esas chispas pues digamos que se han materializado en la otra parte del sintagma, que es democracia cristiana, de la que también, y de todo esto vamos a ver cuánto de ello podemos decir aquí, claro, porque tenemos tiempo finito y a lo mejor pues solamente podré pues ofrecer algunos apuntes. Y bueno, entonces empezando por la primera parte de este sintagma, dejaríamos para después la inversión esa que he apuntado antes. Pues en el fundamentalismo democrático el profesor Bueno precisamente llega a formular claramente la idea de que la palabra democracia como un formato predicado, pues añade al sustantivo un valor de excelencia. Entonces pues pone le he cogido justicia democrática, economía democrática, ciudadanía democrática, ética democrática, moral democrática, solidaridad democrática, que está en la boca de todos los políticos, todo tiene que ser democrático, ciencia democrática, arte democrática, filosofía democrática, música democrática, y también, y esta es la palabra, felicidad democrática y orgasmo democrático. Habrán visto usted ahí precisamente que el que pronunció esa expresión pues aparece en una de las apariencias que les ofrezco yo, por la que vamos a partir para el análisis que quiero hacer. Es decir, que esa palabra democrático, que es el formato predicado, pues añade al sustantivo un grado de excelencia, ¿verdad? Bueno, entonces desde esta perspectiva pues vamos precisamente al primer asunto,
que sería pues ocuparnos de ciertas apariencias. Claro, yo aquí, como es bien sabido, yo tengo la tendencia a empezar por esto, por el mundo de las apariencias, precisamente porque estoy ahora últimamente muy habituado a hacerlo, y porque contamos en nuestro contexto filosófico pues con una suma sobre las apariencias, que es el libro de don Gustavo, Televisión, Apariencia y Verdad. Entonces, claro, desde ahí pues es muy interesante pues arrancar, porque hay que empezar por el mundo de las apariencias o de los fenómenos que él distingue, pero no podemos entrar en esa distinción ahora mismo. Yo me voy a remitir exclusivamente a estas apariencias periodísticas, y vamos a empezar por la primera. Y en la primera, ¿qué es lo que observamos? Observamos esto, ¿verdad?, que el señor Bono, entre las 500 personas en apoyo de la parroquia de San Carlos Borromeo, y está tomándose mendrugos democráticos, mendrugos democráticos. Pero vamos al asunto, En esta misma apariencia que nos sirve la Nueva España, pues hay un pequeño fragmento donde, después de anunciarnos este asunto, pues bueno, San Carlos Borromeo es un santo del siglo XVI, canonizado en 1610 por Pablo V, y que está muy vinculado pues a operaciones pues con los pobres, y en una famosa peste en la que colaboró mucho. Bueno, que realmente tiene también un significado importante ese santo en este contexto. Y entonces lo que me interesa es que se lea la parte final, esta donde se dice: el acto al que también acudió el teólogo brasileño Leonardo Wolff. Así que ahí ya tenemos un asunto importante, uno de los fundadores de la teoría de la teología de la liberación. Lo que dije antes, ¿no? Modos de ser, los modos de ser en este caso pues es la teología, claro. Y los modos de actuar o los modos de hacer pues tiene que ver con instituciones y con ceremonias, claro. Entonces, pues de alguna manera lo que yo voy aquí yo me voy a mover precisamente pues en ese contexto en el cual voy a hablar de los modos de ser del cristianismo y de los modos de hacer del cristianismo, es decir, teniendo en cuenta precisamente lo que acabo de decir antes con respecto al significado del sustantivo cristiano. Si damos la vuelta a la hoja, pues vemos que hay con más lujo de detalle, pues vemos ahí la asamblea democrática de los 500 cristianos, que de alguna manera se saltan a la torera, pues eso, los modos de hacer de la tradición. Entonces, pues tenemos ahí a los curas en pantalones de vaquero, pues eso, distribuyendo mendrugos en vez de hostias, y bueno, y me interesa resaltar aquí dos asuntos por los cuales yo catalogo esto de fundamentalismo democrático, en una palabra, y además de carácter primario, Se nos dice, esto está sacado en este caso del País, es quien nos surte esta apariencia, quien nos ofrece esta apariencia, y entonces después de anunciarlo del señor Bono y tal, pues nos dice: los 3 sacerdotes del templo dieron misa en ropa informal, lejos de la estola y alba que les exige la Iglesia. Por eso, por no atenerse a las reglas eclesiásticas, la parroquia se ha ganado una orden de cierre por parte del arzobispo de Madrid. Entonces, ellos ya toman partido por esta iglesia de San Carlos Borromeo. Y como vemos ahí, después de la asamblea, pues viene la verdadera comunión, que es precisamente la paella que están preparando, porque va a venir después lo que podemos decir la celebración real, ¿no? la comunión real. Y al final de esta apariencia, pues viene aquí el componente fundamentalista democrático primario, porque la iglesia de San Carlos Borromeo ha recogido en total 30.000 firmas en contra del cierre, de las que 16.000 ya han sido entregadas por tandas en la sede del Arzobispado de Madrid. O sea que ya aquí se pone en funcionamiento un tipo de democracia pues procedimental, pues eso, propia de... Y que es que, pues nada, que es que esto no se puede aceptar desde esta posición fundamentalista democrática primaria. Otros dos ejemplos los pongo yo precisamente. Esto es un poco, pertenece también nos lo sirve El País, y es de 1986, y donde pues ahí aparece Juan Pablo II con aquel
aquella convocatoria democrática donde llamó a todas las religiones precisamente para conseguir la paz entre todos los dioses de la humanidad invocados en Asís. Lo que me interesa aquí comentar es precisamente lo que se decía en aquella época y lo que se dice todavía, ¿verdad? Y es que, ¿por qué se reúnen todas las religiones? Hombre, pues ¿por qué no? Si es que hay una religión natural, que la tenemos todos imprimida y pues naturalmente todos tenemos mucho en común, hay, digamos que hay ecualización de muchas cosas y entonces pues esa es una pantomima propia de del fundamentalismo. Pero sobre todo, porque lo que decíamos, ¿verdad? Porque la democracia lleva implícita el diálogo y entonces hablando se entiende la gente. Y ya está, pues, y es que fíjense ustedes que asistieron pues el arzobispo de Canterbury, el primado de la comunión anglicana, el patriarca ortodoxo y 12 religiones más, algunas de las cuales eran animistas o se presentaban, pues qué sé yo, que podían tener todavía componentes primarios o secundarios, pero todos reunidos. Como, claro, como hay esta tendencia bobalicona de creer que todas las religiones pueden tener un diálogo, pues qué sé yo, democrático, pues ahí está el otro fundamentalismo. Y la tercera imagen de esta, pues es una cosa muy reciente que me sorprendió muchísimo y es pues un párroco, en este caso de una población muy cercana aquí a Oviedo, de la Manjoya, que colgó las sotanas y fundó un partido, pero que el partido no tiene un título cualquiera, el partido se llama Partido Democrático y Constitucional. Entonces, de su nombre, pues sí, se le conoce, muy campechano, muy buena persona, etcétera, y en realidad su pensamiento pues es el siguiente. Bueno, yo durante mucho tiempo pues he estado administrando a mis feligreses, pues yo qué sé, les he estado de comulgar, la extremaunción, pues la confesión. ¿Qué les puedo yo dar algo más sublime? ¿Qué puedo hacer yo ahora por mis feligreses? Hombre, pues darles democracia. Entonces funda el partido, y ahí tenemos también que en la propia mentalidad de los ministros de la Iglesia, pues tenemos el asunto. Bueno, entonces volvemos otra vez al asunto de los mendrugos democráticos, que es lo que me interesa partir de ahí, de esta apariencia, digamos, de estos dos, de estas dos apariencias periodísticas ligadas con la comunión y con la confesión, que supone, en cierta medida, desde una perspectiva conductual, pues ciertos escrúpulos hacia los ministros de la Iglesia, ciertos escrúpulos, es decir, que a mí esta administración, pues esta otra gente que no tiene la vitola de demócratas, ¿verdad? Y entonces a mí esto, pues inmediatamente me hizo pensar pues en un acontecimiento que ocurre a finales del siglo III y en el siglo IV, dentro del cristianismo primitivo, que es precisamente lo que plantea Donato, que como es bien sabido, obispo en Casentire, y que de alguna manera pues él estaba muy fastidiado porque no le habían asignado una sede que le gustaba más cerca de Cartago, que se le habían asignado pues a otro obispo, Ceciliano. Y entonces este hombre, pues resulta que su doctrina, su teoría era precisamente esta. En realidad puede ser una nematología, ¿verdad? Pero su pretensión era que la eficacia de los sacramentos estaba en función del estado de gracia de los ministros de Dios, y que por tanto, pues si los ministros de Dios pues eran apóstatas, habían hecho algo de apostasía, o eran traidores, o pues que no podían dar de comulgar, y que, vamos, que no tenían esa vitola, que no eran aptos para ello, ¿verdad? Y entonces pues él lo plantea a la jerarquía eclesiástica y esto se hizo eco, ¿no? Bueno, lo que él dice es que el obispo Ceciliano no es propiamente un hereje, sino que ha sido ordenado por el obispo Félix, que sí que lo era. Entonces él reclama, y reclama democráticamente, ¿verdad? Y entonces la Iglesia pues le hace caso, Y entonces que en aquel momento, si mal no recuerdo, bueno, pues ahora mismo el Papa que estaba entonces, bueno, es igual, Milciades, me acabo de acordar ahora por lo de Esparta, eso es, se llamaba Milciades, el Papa de aquel entonces, le hace caso y convoca un sínodo, no un congreso, sínodo de Roma. Entonces ahí se ve que las propuestas de este hombre pues son completamente desquiciadas, que Félix no es ni mucho menos apóstata, y que pues la ordenación está bien, ¿no? Pues no, Donato precisamente lo que hace es exigir más democracia y pedir
que ese sínodo no es suficiente porque solamente han participado 15 obispos italianos, 3 galos y 10 de ambas partes, digamos, seguidores de Ceciliano y seguidores de él. Entonces pide un sínodo mayor y realmente la Iglesia accede. Y entonces aquí se produce esto que llamaba el profesor Bueno otro estroma democrático, es decir, un congreso mayor, donde hubiera más representaciones y más... Y esto es precisamente el sínodo de Arles. Y ahí se vuelve a reproducir la misma historia, que no, Donato, que no tienes razón, que realmente pues no es apóstata, ni mucho menos Félix, y por tanto Ceciliano pues está bien ordenado. Bueno, pues él no dio su brazo a torcer todavía, sino que fue al propio Constantino, que como esta mañana se ha dicho aquí, pues él estaba muy interesado precisamente pues en que las cosas de los cristianos pues fueran, démonos cuenta que el edicto de Milán es el 313, por tanto él estaba muy interesado, muy preocupado por este asunto. Y entonces, ¿qué hace Constantino? Pues nombrar un procónsul y le dota precisamente, pues eso, de autoritas, le da poderes especiales para que haga la investigación, podríamos decir por la vía civil, y entonces le pide un arbitrium, claro, porque un juez de primera instancia no podía hacer arbitrium, tenía que ser una persona, y llega a la misma conclusión, que dónde está esta... que realmente pues el Donato pues era un auténtico liante, ¿verdad?, que quería realmente ocupar aquel puesto y dejémonos de historias. Pero más todavía, podríamos decir entonces que se dan dos circunstancias comunes, ¿verdad?, es decir, repugnancia hacia los ministros de la Iglesia, porque es que cómo van ellos a administrar si no tenemos seguridad de que sean... Y luego pues una especie de rodeado con un asunto relacionado con la democracia. Por supuesto, la Iglesia es una estructura jerárquica, pero ya hemos dicho esta mañana pues eso, que tiene componentes democráticos, sencillamente, eso es que no hay que ponerlo en tela de juicio. Pero entonces yo, indagando un poco más, y esto les va a sorprender porque es que nos vamos a encontrar con una pequeña sorpresa, pues resulta que y dije, bueno, vamos a ver qué repercusiones tiene este asunto aquí en España. Entonces me fui a la gran historia de Menéndez Pidal, como se sabe muy bien, fue dirigida por José María Jover Zamora. Yo aprovecho para hacer mi particular homenaje porque falleció en el 2006, a mí me dio clase en una ocasión y entonces guardo de él un gran recuerdo y esta historia pues me parece estupenda. Y entonces, yendo al capítulo donde y además concretamente otro autor que es Julio Mangas, que se ocupa de esto en el estado de la religión en ese momento aquí en España, refiriéndose a Prisciliano, pues me encontré con el siguiente fragmento que paso a leerles porque realmente no tiene desperdicio. Dice, ya San Jerónimo, en carta a Clerifonte, epístola tal, en la que acusa a Prisciliano y a sus discípulos de que, atención, se cierran solos con mujercillas y entre el coito y los abrazos les cantan los versos virgilianos, y nos remite a las geórgicas 325-328, las he traído, porque luego no me resisto a leerles para que veamos exactamente el pensamiento de San Jerónimo, era realmente muy agudo, es una metáfora preciosa. Pero sigo, de una lista grande de herejes, a los que, da una lista grande de herejes a los que acompañaron mujeres o les apoyaron, y entonces pone los siguientes ejemplos, como la ramera Helena a Simón Mago, danzas de mujeres a Nicolao, una mujer a Marción, Flumena a Apeles, Prisca y Maximina, nobles y ricas damas, a Montano. Hay que decir que Donato tenía vínculos con esta secta, a través de Tertuliano y Montano, pues el del fin del mundo, el de la segunda Jerusalén, vamos, estas profecías, ¿no?, que fue condenado, pues sí, naturalmente. Y entonces sigo describiendo esta lista, ¿no? La hermana del emperador a Arrio, es decir, también Arrio tenía su concubina, y entonces dice, Lucilia a Donato. O sea que ya tenemos aquí a Donato envuelto también, pues naturalmente, en orgasmos democráticos. Claro, vamos, realmente yo enseguida vi esto, ¿verdad? Enseguida vi esto. Con independencia de que él fuera realmente un hombre muy rigorista y que ciertamente pues estuviera pensando, pues a ver cómo
combatir el concubinato y demás, ¿verdad? Bueno, sigue la lista. En Hispania, pues Ágape y Elpidio, Ágape a Elpidio, Gala a Pristiliano, o sea que Pristiliano también tenía su concubina, ¿no? Y las damas de Gens inicia a Pelagio, o sea que Pelagio también estaba contaminado, ¿verdad?, con este asunto. Bueno, entonces, bueno, bueno, claro, lo que les he prometido, por Dios, yo creo que es, estos versos dicen lo siguiente, realmente es una metáfora que yo se la voy a recomendar al señor don Pedro Cerolo para que lo incorpore yo creo que la mejor descripción dice Virgilio: se precipita el agua entonces desde las alturas y anega en un diluvio de ricas mieses y los trabajos de los bueyes, se llenan las zanjas, se levanta el pecho de las aguas en los cauces y toda la mugiente llanura líquida hierve en remolinos. El mismo Júpiter lanza después un rayo con la diestra envuelta en llamas y la tierra toda tiembla a la sacudida. O sea que realmente, vamos, el verso que escoge San Jerónimo, o los versos que escoge San Jerónimo, yo creo que son estupendos, ¿no? Es una cosa... Bueno, el siguiente paso, porque como se ve, pues hay otras apariencias que tienen que ver precisamente con estromas democráticas dentro de la Iglesia contemporánea, pues la actual, a donde quiero ir a parar, ¿verdad?, que es la reelección de Rouco, y la elección de Benedicto XVI. Pues esto me obliga a hacer un pequeño recorrido por ciertos, antes de hacer esto, ¿no? Ya que hemos regresado al primitivo cristianismo, vamos a hacer un pequeño avance, precisamente para demostrar de nuevo cómo dentro de la Iglesia pues hay componentes democráticos necesariamente, que con independencia de su estructura jerárquica. ¿Y a dónde les quiero llevar? Bueno, pues sencillamente a los monasterios. Esto es una cosa clarísima, ¿no? Nos vamos a meter en algunos monasterios. Y yo he escogido, bueno, había escogido unos cuantos, pero me parece que me voy a tener que conformar con uno, o a ver si pueden ser dos. Sería el monasterio de Cluny, claro, que como se sabe, pues se funda el 11 de septiembre del 910, por tanto estamos ya en el siglo X, y gracias a que Guillermo, duque de Aquitania, pues concede un territorio, o sea que estamos en lo mismo, ¿verdad? Concede un territorio en unos bosques, y precisamente Cluny pues parece que tiene que ver con ese entorno idílico, y este hombre pues nombra pues de primer abad a Vernon, pero el verdadero artífice de la expansión cluniacense pues es San Odón. Tres cosas, nada más, porque de todos los detalles que traía aquí pues me voy a conformar con tres asuntos. Que San Odón, desde la abadía de Cluny, pues hace fundaciones diversas, pero establece precisamente una relación de federación entre ellas. O sea que el concepto de federación pues es una cosa monacal, vamos, así de claro, en la Edad Media, ¿verdad? Y además, pues que en cierta medida cada una de estas fundaciones pues goza de una autonomía, el abad tiene autoridad, es bien visto por los monjes, hay una relación muy íntima, muy estrecha, y hasta el punto de que el Papa Juan XXI, pues eso, confirma la carta en el 910, les da plena inmunidad, y tengo que decir sencillamente, precisamente, que esta orden de Cluny corta con la estructura jerárquica de los obispos, es decir, que se desmarcan, hasta el punto que se producen fricciones tremendas entre los monjes de Cluny y los obispos, cosas que incluso llegan a las manos y llegan bueno, es una cosa tremenda, ¿no? Bueno, en segundo lugar, estos monjes compran su libertad. Esta es la cuestión, consiguen lo que se diría la palabra libertad, ¿verdad? Libertas, la libertad romana. ¿Cómo? Claro, naturalmente pagando al Papa, porque su relación es directamente con él, pagando al Papa, pues concretamente eran, me parece que 10 salarios de oro cada 5 años, y el bueno de San Odón pues se los lleva personalmente, y hay anécdotas muy bonitas, vamos, la historia de la iglesia de Laval pues nos ilustra con detalles, iba incluso montado en burro, bueno, hay una historia muy significativa, ¿no?
Bueno, ¿y qué iba a decir? Que esto... ¿Todos los monjes aceptan los nombramientos? Pues no, claro, hay sublevaciones. Bueno, por ejemplo, en uno de los monasterios donde San Odón pues, propone a un abad, pues resulta que hay un monje que se le enfrenta, es el famoso monje Campón, que asesina a ese abad propuesto, Radfredo. Por supuesto, este Campón pues tenía, podríamos decir, estaba contaminado con eso que dijimos antes del concubinato, bueno, técnicamente nicolaitismo, del término nicolaita, ¿verdad? Y bueno, pues aquí hay un conflicto real ahí, hay hasta incluso muertes, claro, es decir, precisamente optando por los puestos, ¿verdad? O sea que, por tanto, tendríamos componentes claros de lo que sería pues unas relaciones de igualdad, unas relaciones pues de libertad, y luego pues lucha por los puestos de poder. Y luego finalmente, pues buscando entre los materiales que nos ofrece, pues hay un diploma que concede Gregorio VII, esta mañana se habló de él, es decir, que sucede pues al Papa anterior, que había reconocido a la Orden de Cluny, donde precisamente les da a los monjes tratamiento de igualdad. Leo sencillamente, es un diploma largo, pero como leo solamente un pequeño fragmento, sobre todo el inicio, ¿no? Dice Gregorio VII, cuando se refiere a los monjes, dice: «Sabed, hermanos míos en el sacerdocio», es decir, que más o menos Gregorio VII viene a reconocer que todos somos iguales, todos somos sacerdotes, que no hay jerarquía, Pues esto, ¿no? «Sabed, hermanos míos en el sacerdocio, que entre todos los monasterios fundados allende los montes, para gloria de Dios y de los bienaventurados apóstoles, Pedro y Pablo, hay uno que es propiedad de San Pedro, y está unido a la Iglesia de Roma por derecho especial. Este monasterio es el de Cluny, que consagrado desde su fundación al honor y defensa de la sede apostólica, sobrepasa a los demás monasterios de ultramontes en el servicio de Dios y en el fervor espiritual, porque no ha habido en Cluny ni un solo abad que no fuera santo». Bueno, y sigue o sea que ya tenemos ahí la igualdad, la fraternidad y la libertad. O sea, que realmente son componentes que están funcionando ahí en el... Bueno, pero hay todavía más, es decir, otro libro fundamental para la historia de los benedictinos, pues es el libro de Pérez de Urbel, donde cuenta también una historia sorprendente, y es el caso del monje Ponce, que entra con las armas en la abadía de Cluny, es decir, porque echa del poder, podríamos decir, pues a Pedro el Venerable, ¿verdad? Esto es otro componente más pues de lo que hemos llamado precisamente eso, que dentro de la Iglesia pues se dan estos asuntos que están fuera también de lo que podemos llamar la sociedad religiosa. Bueno, el siguiente paso sería la reforma del Císter, donde aquí ya se da una vuelta de tuerca a estos componentes, estos estromas democráticos, ¿no? En el Císter todavía más, aunque curiosamente ellos vuelven otra vez a las relaciones jerárquicas con los obispos. Bueno, hay que decir que una de las cosas que combaten tanto una reforma, tanto los monjes negros como estos blancos o grises, como se les denomina, ¿no? De forma metafórica, pues tenían por objetivo, uno de los objetivos era precisamente, pues eso, a acabar con el nicolaitismo, acabar también con la simonía, es decir, que antes del siglo X, 8 o 9, pues los títulos de abades se compraban, claro, y entonces y se vendían, entonces había simonía y entonces había que acabar con eso, y parece que los monjes tienen esta pretensión y por eso gozan del beneplácito de... Bueno, pues ¿qué ocurre en Citeaux? Que era una zona pues pantanosa, con juncos, unas auténticas brañas, y entonces ahí pues San Roberto de Molesmes, que en cierta medida pues tiene una cierta saturación de la fórmula de San Benito, ora et labora, pues había sido tomada, había sido desequilibrada en el caso de Cluny en favor de la oración, y precisamente el Císter dice, no, hay que trabajar, y sobre todo el campo, porque realmente los monasterios son capa basal también,
Esto hay que verlo, porque tiene mucho que ver con la repoblación, con el demos, claro, sin duda alguna, y la repoblación de ciertos territorios, y porque además también trabajan, primero para producir trigo que no comen, porque los monjes comen cebada, comen pan de cebada y sopa de raíces, o sea que es una cosa tremenda. Es decir, que San Roberto de Molesmes pues retuerce de tal manera la austeridad que, bueno, que la lleva pues a... Bueno, y aquí cuentan con otro benefactor, en este caso el duque de Borgoña, que les da unos territorios que están al lado de estos pantanos y que también tienen bosques. Bueno, pues ahí es donde se desarrolla esta famosa abadía, y podríamos decir que el protagonista máximo de este movimiento cisterciense, un siglo después, claro, pues 1110, que es cuando se funda, pues el verdadero protagonista es San Bernardo de Claraval. Sería Claraval, por así decirlo, el modelo de... Bueno, San Bernardo es un personaje interesantísimo, ¿sabe? Tiene polémicas interesantes con Abelardo, esto hay que saberlo, precisamente en relación al concepto de libertad, de libre arbitrio, es decir, que tienen una polémica interesantísima que yo digo pues que... Parece que ya me están llamando a capítulo, precisamente del capítulo quería hablar, ¿verdad? Porque la reforma del Cister, a ver si entonces, bueno, pues nada, tendré que dejar esto de las chispas que había anunciado antes. Sí, no, que sí, que tienes toda la razón, y yo es que no sé cómo hacer, es que la verdad es que dije, a ver si con las imágenes estas, pues en 10 minutos lo despacho todo, pero parece que no. Bueno, pues vamos, termino. ¿Qué aporta? Pero es que quiero hablar de Rouco, y quiero mencionar un apunte suyo. Bueno, a ver cómo puedo, si en 3 minutos puedo despachar esto, Vamos a ver, en los monasterios cistercienses, bueno, también San Bernardo, como se sabe, pues tiene mucho que ver con la capa cortical, además de la capa basal, porque predica en la Segunda Cruzada, y eso tiene que ver con el asunto. Bueno, y en el Concilio de Sens pues polemizó con Abelardo. Bien, la regla cisterciense contenía precisamente el hecho de que los abaces eran elegidos por sus monjes, y luego había capítulo anual, precisamente los cistercienses españoles tenían permiso para no acudir más que cada 3 años, o si no recuerdo mal. Y en ese capítulo se podía deponer al abad, al prior de Cister, si no había actuado bien, o sea que tenían, por así decirlo, competencias para quitar y poner prior, o sea que el asunto del capítulo general era absolutamente fundamental, ¿verdad? Bueno, otros detalles pues hay que olvidarse de ellos. Y entonces pasaríamos directamente, haciendo el recorrido por los monasterios, y pues claro, y hay que cortarlo aquí y decir, pues nos ponemos ya en el Concilio Vaticano II, porque la conferencia episcopal se funda en 1966, justo un año después de que termine el Concilio Vaticano II, que supone lo que se decía entonces como el ayornamiento, es decir, hay que adaptarse a la situación democrática. Es decir, que la propia Iglesia de alguna manera incorpora eso como una medida. Yo tengo que hacer una mención aquí, una crítica, pero muy directa, así como he alabado el capítulo de Mangas, ¿verdad? Pues el capítulo que dedica esta historia monumental, escrita por Fernando García de Cortázar al Vaticano II, es, a mi juicio, una basura. Yo lo tengo que decir así, en una palabra. ¿Por qué? Pues porque sencillamente considera a los participantes españoles, entre los cuales al único que defiende un poquito es a Tarancón, pues algo así como ignorantes, retrasados. ¿Y por qué? Pues porque los teólogos verdaderos eran los que seguían a Maritain, y entonces pues eso era la verdad teológica, pues estaba fuera, ¿no? Es decir, síndrome de Estocolmo en el sentido más... realmente es un capítulo deleznable, a mi juicio. Como que aquí en España no hubiera una riqueza teológica importante, y que esos teólogos que fueron allí, pues eso, hicieron lo que realmente tenían que hacer,
porque a lo mejor los que estaban, los que no dieron la talla fueron los otros, ¿verdad? Bueno, pues este es el asunto. Bueno, pues entonces la conferencia episcopal, como se sabe muy bien, pues tiene sus componentes democráticos, eligen al presidente, y lo que quiero yo resaltar aquí es que ahora nos vamos a encontrar con apariencias periodísticas que tienen que ver con el fundamentalismo democrático, pero en este caso miserable, muy rápidamente, y es el periódico El País. Fíjense ustedes la diferencia que hay entre lo que dice ese titular: Rouco sale reelegido por estrecho margen. Yo no sé dónde se sacan el estrecho margen. Sin embargo, la Nueva España, aquí de nuevo me remito a esa apariencia: Rouco, reelegido presidente de los obispos, supera el récord de Tarancón. Y hace un recorrido por el número de votos, pues caramba, sacó 39 de 75, ¿dónde está ese estrecho? ¿No? Pues bueno, pues realmente ahí, bueno, y entonces pues vamos al artículo de fondo del País, que es el que quiero yo leerles a usted, donde destacan al cardenal Tarancón, que es el que nos llevó a la democracia, dice aquí, ¿verdad? Dice: Tarancón completó el triunfo de Morcillo y otros tres hasta 1988 y pilotó la transición de la Iglesia hacia la democracia. ¿Y qué dicen de Rouco? Pues fundamentalismo democrático miserable. Lean ustedes el fragmento que hay en la última columna. Dice: nacido en 1936, un año terrible para España por ser el inicio de una sangrienta guerra, y dicen incivil. ¿De dónde se sacan esta palabra? Una guerra incivil. Pero bueno, esto es una cosa que no... provocada por un golpe militar apoyado con entusiasmo por la inmensa mayoría de los jerarcas católicos del momento. Y entonces implican a Rouco. Rouco descartó ayer que la Iglesia vaya a aprovechar este 75 aniversario para pedir perdón al pueblo español. Dijo secamente: en 2000 la Conferencia Episcopal emitió un documento sobre este pasado, me remito a él. Bueno, la contrarréplica pues está en el resto de los titulares de los periódicos, donde hacen el análisis, pues yo creo que más ajustado a lo que allí ocurrió, ¿verdad? Y he cogido pues... He cogido La Razón, he cogido pues el ABC, bueno, pues ¿qué otro? La Gaceta, bueno, sí que sean afines. Y con respecto a la elección del Papa, pues volvemos a encontrarnos con lo mismo, Esto hay que retrotraernos al 2005, y aquí me interesaba llegar a esto, don Gustavo, porque he escogido precisamente un pequeño fragmento que es el único que se puede admitir del resto de los comentarios que se hicieron con respecto a aquella elección, donde el propio periódico dice: una elección continuista. Entonces, esta tarde hablábamos en la comida de Francisco Javier García Valledor, y el hombre pues opina lo siguiente: el gran inquisidor de los últimos años se ha convertido en el nuevo pontífice. Desgraciadamente, es una decisión que invitará a la apostasía. Esto es una cosa tremenda, ¿no? O, por ejemplo, la líder de Izquierda Unida, Noemí Martín, esta chica la conocí yo cuando estaba yo en Tineo, era una estudiante, bueno, malísima estudiante, vamos, yo no sé cómo ha llegado aquí a este asunto, no fue capaz bueno, en fin. Bueno, y entonces esta chica dice: con todo el respeto a los creyentes, no es una buena noticia. Lamento que el nuevo Papa tenga unas características tan similares al anterior. Significa que de nuevo la élite de la Iglesia está fuera del mundo en el que vivimos. Es decir, es una cosa que... Y entonces don Gustavo pues aquí matiza y pues dice que creo que representa la ortodoxia de la Iglesia, y que eso es lo que es la Iglesia. Si no lo hubiera, dejaría de serlo. Es la línea que tiene que seguir para continuar subsistiendo como tal. En todo caso, es llamativo que en una época en la que la democracia es el método que hace funcionar el mundo, aparezca la Iglesia con su estricta jerarquía, que las mujeres no pueden ser sacerdotes, el episcopado, el Espíritu Santo elige al Papa. Es reaccionario desde el punto de vista político, pero así es como tiene que ser la Iglesia. Bueno, sencillamente que como no comparte ese fundamentalismo democrático, ni sea primario ni sea miserable, pues pone las cosas en su sitio, ¿no? Y bueno, pues entonces ya el remate final es precisamente eso, la
la inversión que hago de la palabra y entonces obtengo la palabra democracia cristiana. ¿Cómo es posible, verdad? Y entonces aquí, pues, ¿cuál es el fundamento de la democracia cristiana? ¿A dónde a dónde tenemos que recurrir? Yo creo que aquí ya se dijo algo esta mañana. Bueno, y luego los grandes líderes, que es lo que no puedo yo ahora abundar, pues en la figura del cardenal Herrera, de Gil Robles, el demócrata Alcide de Gasperi en Italia. Entonces, pues nada, dos palabras, dos asuntos lo de las chispas, ¿no? Es decir, que por un lado, la democracia cristiana, a mí me parece que tiene un fundamento tomista, es Santo Tomás de Aquino. Realmente, los que defienden esto dicen, no, es el Papa León XIII con la Rerum Novarum, pero es que la Rerum Novarum tiene un fundamento tomista, a mi juicio, fuera de toda duda. También, por supuesto, la encíclica de Pío XI, 40º anno, por aquello del cooperativismo que se podría incorporar, ¿verdad? Bueno, entonces, pues lo que dicen los comentaristas al respecto, yo creo que no tiene mucho que ver. Realmente, León XIII, cuando escribe esta encíclica, pues está muy preocupado precisamente por el movimiento de los movimientos socialistas y comunistas y el entrismo del comunismo en los parlamentos, y dice él precisamente, ¿y por qué se meten ahí? Pues porque les interesa mucho las leyes laborales. Y dice entonces, realmente es mi opinión, pues a los cristianos nos ocurre lo mismo, hay que entrar en el Parlamento, lo del entrismo. ¿Y esto de dónde viene? Pues caramba, de Santo Tomás de Aquino. Su tratado sobre la ley y su tratado sobre la justicia es precisamente eso, lo que dice. Es decir, que la ley es un principio extrínseco para la salvación, al lado de los sacramentos. Es decir, que un cristiano que no viva en un sistema político, y inmediatamente dice que el Estado pues tiene que tener un derecho, todo Estado es Estado de derecho. Tampoco hace fundamentalismo monárquico, aunque toma partido por la monarquía, pero en principio pues habla de las otras formas como... Y entonces resulta que si los cristianos viven en una sociedad política, pues tienen que interesarse por las leyes, no les puede pasar desapercibido, pero las leyes para los cristianos emanan del derecho natural, esta es la cuestión, cosa que no ocurre con la democracia protestante, porque ellos, Ockham, pues niega el derecho natural. Entonces, el derecho positivo humano pues surge directamente del derecho positivo divino, es decir, que es voluntarismo 100%, ¿verdad? Y en el caso de la democracia cristiana, pues eso, es decir, que y el derecho natural de Santo Tomás de Aquino, como se sabe muy bien, pues tiene los principios fundamentales, ¿verdad? Es la autoconservación, la atracción entre los sexos, ¿verdad? La educación, la socialización y la búsqueda de la verdad, que decía Santo Tomás de Aquino. Y entonces digamos que las leyes positivas humanas pues tienen que tener algo que ver con ese derecho natural que emana a su vez del derecho positivo divino, pero que es que los 10 mandamientos son poca cosa para organizar una sociedad política. Simplemente con el no fornicarás o el no matarás, pues no organizas tú la sociedad política. Y en ese sentido Santo Tomás de Aquino pues tiene una idea muy clara. Bueno, entonces a donde vamos a parar aquí ahora es que este grupo entre los cuales está el cardenal Herrera Oria, Gil Robles, y he citado pues al italiano Gasperi. La democracia cristiana surge precisamente en algunos estados, y no es la Iglesia y el Estado, como decía esta mañana don Gustavo, ¿verdad? Es una relación o una operación distributiva de la Iglesia con algunos estados, pero que cada estado es un mundo, y por tanto digamos que cada democracia cristiana pues tiene también sus peculiaridades y sus diferencias, ¿verdad? Lo que yo puedo decir es que como denominador común de todas esas democracias cristianas, por lo menos yo no haya encontrado fundamentalismo democrático, esto por lo menos. Es decir, Herrera Oria pues no tiene escrúpulos a la monarquía, tampoco a la república, y tampoco ni mucho menos al franquismo, claro. Porque dice que primero ser cristiano que ser monárquico, primero ser cristiano que ser pues republicano, y primero cristiano que ser franquista, ¿no? Bueno, entonces digamos que el asunto es cómo justifican, una vez que realmente pues tenemos a estos promotores, a estos líderes, ¿no? Amparados por la propia Iglesia. Por ejemplo, el italiano Gasperi está en vías de beatificación,
el cardenal Herrera Oria, pues también tiene mucho vínculo y fue muy venerado por la Iglesia, y tal vez el Gil Robles pues sea la única excepción de las que yo he puesto aquí que tengan realmente una impronta religiosa, pero sin embargo en sus discursos, precisamente a la hora de justificar el porqué de la democracia cristiana, pues recurren a San Pablo. Este es el asunto. Volvemos otra vez al primitivismo cristiano, ¿no? Es decir, que la democracia cristiana lo que hace es, su nematología, su justificación, es precisamente el hecho de que todos somos iguales. Es decir, que en vez de ser una nematología que se funde en la libertad o en otras cosas, ¿verdad?, pues o en la fraternidad o en la solidaridad, pues es la igualdad. Y entonces en los discursos de Gil Robles pues está constantemente latiendo pues la carta de San Pablo a los Corintios. Vamos, me he traído la Biblia porque realmente es un libro que... la carta de San Pablo a los Corintios, que ha sido invocada aquí, pues les leo rápidamente el asunto, ¿verdad? Dice San Pablo, capítulo 13, versículo 12, porque también todos nosotros hemos sido bautizados en un solo espíritu, para constituir un solo cuerpo, y todos, ya judíos, ya gentiles, ya siervos, ya libres, hemos bebido del mismo espíritu. Entonces, claro, pues ahí los discursos de Gil Robles, pues, por ejemplo, y con ello pues trataría yo de terminar ya, por esto dice Gil Robles lo siguiente, ¿verdad? Dice, vamos a ver, por esto no se considerará aserción infundada ni aventurada siquiera que la sociedad cristiana, inspirándose en la constitución de la ciudad de Dios, deba ser en todo tiempo y caso democrática, y que la democracia es jurídica, exigencia y elemento esencial de las constituciones, sea cual fuere la forma de gobierno, factor y cuestión ajeno a una materia común, a todos los organismos sociales y políticos, y que se refieren al fondo y base a la vez que al espíritu informador de la vida nacional. Es decir, que queda completamente justificada realmente la democracia cristiana cree que con eso ya ha zanjado el asunto, pero claro, eso no está nada más que, eso es una ideología, es una nematología más, y este es el asunto. Pues muchas gracias y perdonen ustedes porque creo que me he extendido. Pues muchas gracias, Tomás, por arruinar mi carrera de moderador. Y ahora tienen la palabra hasta las 6:30, solamente un cuarto de hora queda. Y a las 7 pues ya la conferencia de Serafín Fanjul. O sea que si alguien quiere... Gracias por la conferencia. A los dos le voy a preguntar a Tomás, porque me interesa más el tema, pero estuvo muy bien también la tuya. Pero refiriéndome a Tomás, me quedó un poco en la duda de los monasterios dentro de esta función del organigrama de la Iglesia Católica, que tú citas de los obispos, los sínodos, los concilios, que ahí no hay democratismo, porque el Papa pone a quien le elige, vuelven a elegir, son líneas, depende de los países, de las escuelas, pero los monasterios, ¿qué función tienen en esto? ¿Sería un punto de fuga del agustinismo político o algún sistema? Porque los monasterios se ve que en la vida es el socialismo, la iglesia primitiva. Y la iglesia moderna, la de Santo Tomás, se opone a estas comunidades o intenta minimizarlas. Si hay algo de esto, no sé, porque no entendí bien el salto del monasterio a lo último que explicaste de hasta el Concilio Vaticano. Sí, bueno. ¿Dónde está la conexión? Vamos, creo yo, ¿verdad?, que con independencia de que yo admito tu punto de vista, y es que la Iglesia es una estructura jerárquica, claro, vamos, eso es que no se pone en tela de juicio, que a pesar de ello, pues si tú haces un recorrido por la historia de la Iglesia, pues encontrarás muchos momentos en los cuales ahí podríamos decir democracia procedimental, sin duda alguna en los monasterios del Císter, pues el abad es elegido democráticamente y puede ser depuesto democráticamente. Este es el asunto. Papa no lo puede deponer. Y él elige
Bueno, ya, bueno, que sí, por eso te digo que es una estructura jerárquica, pero de la misma manera que en el Imperio Romano, con independencia de que fuera una estructura imperial, pues había tribunos de la plebe, claro, sí, sin duda alguna, ¿verdad? Es decir, que hay componentes democráticos dentro de las demás estructuras, precisamente esto para combatir el fundamentalismo democrático, es una idea fundamental. Y luego, tengo que decirte que por supuesto, ¿no? Lo del agustinismo que tú has planteado, como estos monasterios de los que yo he hablado, pues tienen que ver con el siglo X y XI, pues claro, naturalmente en el siglo XIII las cosas cambian poco, están las ciudades, están las universidades, pero no nos olvidemos de que Santo Tomás de Aquino ingresa en la Ordo Fratrum Predicatorum, y precisamente para arremeter contra otro monasterio que se estaba saliendo de madre, que eran los albigenses, claro. Y bueno, por eso Santo Domingo Guzmán, ¿verdad? La orden que tiene que ver con este asunto. Y ahí nos volvemos a encontrar otra vez con componentes democráticos dentro de esa orden de Predicatorum. Y luego, desde luego, si tú haces un análisis de los capítulos anuales, pues eso para mí no hay diferencia alguna entre eso y lo que se hace en un parlamento. Es que hay unas analogías tremendas, Y luego cómo he llegado yo pues en la elección de Rocco Varela, pues también hubo realmente votación, y hubo 39 votos de los 75, y como dicen aquí, pues realmente los obispos no quieren al catalán Sistac como vicepresidente y nombraron al otro. Es decir, que hay componentes democráticos dentro de lo que efectivamente es, ¿verdad? Que hay una estructura jerárquica, ¿no? Esto no cabe la menor duda, claro. Aunque me gustaría echar un cuarto en relación con el de los monasterios, ¿no? Si me ocurre, de la exposición sobre los monasterios, la importancia que pudo tener, pues las cosas se cuenta Palacio en la historia lausíaca, es decir, los monasterios aparecen pues en el siglo IV con la inmigración de las ciudades de monjes. Entre los más famosos es este de Buñuel, San Simón Estilita, ¿no? El de la columna, ese de Buñuel, que tan verdad bien. Pues no, San Simón no es. ¿Cómo se llama? Simón Estilita, eso, que está con una pierna por un lado y luego pone la otra, bien. Pues estos monasterios son anarquistas, monjes, los monjes es el solitario, que luego están en el Monte Athos, por ejemplo, y además en el Monte Athos divididos en dos clases, los idiorrítmicos, allí eran todos iguales, pero en el Monte Athos los idiorrítmicos cada uno hacía lo que quería, es decir, cada uno iba a su aire, ¿verdad? Mientras que los nomorrítmicos, pues esos tenían una regla común, es decir, ya estaba ya organizado. Bueno, pero lo que quiero decir es que en los desiertos de Nitria la paradoja que se da es que estos monjes que viven en celdas o en cabañas individuales, cuando están juntos se reúnen en un cenobio, o sea, es una reunión de anarquistas, son los cenobios, son los conventos, es decir, de monjes se convierten en frailes, cosa que luego ya se olvida la distinción, porque todos son frailes, aunque todavía siguen por ejemplo, vamos a ver cómo se llama este pueblo de Salamanca tan famoso, yo he estado varias veces, se me ha pasado. Hay un desierto, el desierto de... Hay por aquí alguien que me ha acompañado. Bueno, muy famoso, en este momento no me sale. Bueno, allí fuimos a visitarlo en los años 70 o así, ¿verdad? Y allí apareció un señor, un fraile, había que llamar a un timbre, venía de muy lejos, y entonces nos preguntó quiénes éramos y por qué íbamos allí. Y yo le dije la verdad, pues mire, porque he leído a Feijóo, y Feijóo habla de este monasterio. Ah, con que leyendo a Feijóo, ¿eh? Para él Feijóo era un heresiarca, ¿no? Sí. Y entonces pues entramos allí, y entonces allí había sus celdas, cada uno vivía por un lado, nos estaban espiando. Bueno, era una cosa impresionante cuando le dije, bueno, ¿y usted a qué se dedica?
Le digo, si le digo de filosofía, le dije, yo soy profesor de, no sé si dije de solfeo o no, algo así, ¿verdad? Luego, acabamos, sí, de solfeo. Dice, bueno, pero usted es más, otra cosa de solfeo, por la conversación que teníamos. Digo, no soy de lógica. ¿Cómo? ¿De lógica? ¿De esta moderna? Digo, no, de la lógica antigua. Para poder entrar en él, ¿no? Bueno, pues esto, las batuecas, eso es. Y entonces, pues quiere decir que esto en los años 70 era la experiencia de un monasterio a punto de convertirse en un convento, ¿verdad? Porque eran frailes que cada uno vivía allí solían ir por temporadas. Y entonces aquello era una democracia completa, medio anarquía, era una especie de anarquía, cada uno hacía lo que quería, ¿verdad? Dentro de unas normas generales. Claro, eso siempre, porque si no, no podría existir. Es decir, la anarquía absoluta es imposible, es una idea literaria, no es real, claro. Digo yo que podía haber con esto, ¿no? Que los monasterios en esta época del siglo IV que pinta Palladio, ¿no? Que describe Palladio, donde hay las cosas más pintorescas, ¿verdad? Es donde está San Pajón, me parece que coge un piojo y se lo vuelve a poner, porque es un animal de Dios, cosas de este tipo, ¿no? Bueno, cosas más pintorescas, y ahí pues es una serie de orates que están allí reunidos, lo de San Simón del Estilita, lo mismo, exactamente igual. Bueno, y como tenemos poco tiempo, una pregunta en relación con la exposición de Owen, que me interesa muchísimo. Como hablaba tanto de racionalización, efectivamente, pues ha habido un momento en la exposición de la uniformidad, que me ha acordado de un concepto que utilizamos nosotros mucho en el mito de la izquierda, que era el concepto de holización, porque si no la palabra racionalización no sabe lo que significa. Es decir, el concepto de razón de la Ilustración es nulo, no hay concepto de razón. La Ilustración, tal como la define Kant, la razón para Kant es lo mismo que para Aristóteles, son los silogismos. Y claro, evidentemente esa definición de razón, pero así literalmente, la crítica de la razón pura, la razón son los silogismos, la Vernunft, ¿verdad? A diferencia del entendimiento, que son los juicios. Entonces es el mismo esquema escolástico. Pero ni Voltaire ni nadie tenía ninguna idea de razón, absolutamente nula, ¿no? Nula. Que la Ilustración es un mito, uno de los grandes mitos. Lo hemos defendido muchas veces. Los llamados ilustrados, los más eminentes, hablaban en nombre del racionalismo, como luego pasó con la Revolución Francesa, y no se preocuparon jamás de tratar de saber qué era la razón. De hecho, la razón era ir contra la superstición. La razón era un concepto negativo de ir contra los curas. Exactamente, la razón era ir contra los curas, ni más ni menos. Con lo cual resultaba que la razón silogística que todos compartían estaba mucho más desarrollada en la época de la Edad Media que en la época de la Revolución, porque los infolios escolásticos eran todos silogismos. O sea, la razón está ahí funcionando toda máquina en la Edad Media. Eso. Es decir, ese cuento de razón ridículo. Y todavía a mí me sorprende cómo se siguen escribiendo libros sobre la Ilustración y la razón y las luces y demás. Precisamente por esto, como la izquierda se autodefine muchas veces precisamente por la razón, ¿verdad? La diosa razón, bueno, aquellas festividades en el París revolucionario, ¿no? Pues entonces la razón está sin definir. Y entonces nosotros utilizamos la idea, en principio, de tratar de definir la razón de la misma manera como la utilizaban los científicos de la época, muchos de los cuales fueron pues, figuras preeminentes de la revolución, tipo Lavoisier, Condorcet, etc. Y entonces el concepto de razón, que tenía muy poco que ver con la razón cartesiana y demás, esas tonterías que se dicen, ¿verdad? Porque para Descartes la razón eran las matemáticas, eso era clarísimo, pero tampoco se preocupaba Descartes de analizar las matemáticas, simplemente era el ejemplo, el método de las matemáticas, y la geometría, y se acabó, y era bastante, claro. Entonces nosotros creímos ver que lo que había de común, pues por ejemplo, en Bernoulli, teoría cinética de los gases, o por ejemplo en la teoría celular después, o en la teoría termodinámica, es decir, en la química mismo, era la holización. Es decir, un procedimiento de racionalización de cualquier campo, fuera político, fuera químico, fuera físico,
cualquier campo constituido por partes que previamente habían estado organizadas anatómicamente, es decir, molarmente. En el caso de la sociedad es clarísimo, ¿no? Es decir, estamentos, figuras, tribunales, etcétera, órganos. En el caso de la medicina también, totalmente. Es decir, la medicina de Hipócrates o la de Galeno pues está formada anatómicamente, esa anatomía. Bien. Mientras que la gran novedad, por ejemplo, de cuando empiezan las ciencias biológicas, es precisamente la teoría celular. Hasta que no hay teoría celular no hay ciencia biológica, no se puede hablar de biología, es una cosa completamente, es como la alquimia para la química, ¿no? Y entonces, cuando va desarrollando la teoría celular, entonces el organismo, los organismos humanos, primero vegetales, después animales, partes de animales, luego se generaliza enteramente, y a mitad del siglo XIX, Schleicher, etcétera, y entonces la racionalización consiste en definir a los organismos no como compuestos de partes anatómicas, morfológicas, sino compuestos de unidades que son las células. Y la definición que me parece que he citado esta mañana de Haeckel o de Virchow, que fue de la revolución del Kulturkampf, ¿no? Definir a un organismo como una sociedad celular o como un estado celular, ¿eh? Es decir, una democracia celular, otros, es decir, cada célula tiene su propia. Y esto mismo ocurre pues con todo. Es decir, no hay tiempo aquí para la teoría cinética. Bueno, esto lo hemos expuesto más o menos bueno, pues lo que habría ocurrido en la Revolución Francesa habría sido esto precisamente, ahí estaría la racionalización. Es decir, en lugar de dividir la sociedad pues en estamentos, en organismos, tomar como unidades los átomos, como en química, la química, pero átomo es el nombre griego que Boecio tradujo por individuo, es decir, los individuos. Es decir, individuo es átomo, individuo es lo mismo, es un calco de átomo. Y entonces la idea de la racionalización de la Revolución Francesa habría consistido en esto, es decir, no, la sociedad está formada por individuos. Y luego se trata de dos mecanismos. Primero, partir de la sociedad a los individuos y luego tratar de reconstruir a partir de los individuos la sociedad. Cosa que no lograron de ninguna manera. Intentaron lograrlo, pero ¿cómo vas a reconstruir? Sin embargo, esta es la base de la democracia. La democracia está fundada en el sufragio universal y en la idea de que a partir de los individuos, que son libres, etcétera, etcétera, se pueden reorganizar. Y es la única manera de reorganizar después las estructuras. En el fondo, la tesis del contrato social, claro, el pacto social, etcétera. Claro, esto es fundamento de la democracia racional, sí es una racionalización, pero que funciona muy bien en la teoría cinética de los gases y en otro lado, pero no funciona de ninguna manera en la sociedad política, porque sin embargo se supone que lo es. Y entonces yo pensaba, si Owen no se podría reinterpretar de algún modo en términos de eolización, cuando se habla de esa racionalización, si no se define más. Bueno, Owen en primer término se relaciona de una manera tangencial y difícil con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa supone un impacto muy fuerte en todo el continente, pero no menos en el contexto de las islas. Ahora bien, la evolución del concepto de democracia en el ámbito anglosajón es un tanto diferente del continente. En lo referido al asunto que debemos tratar aquí, que es la religión y la democracia, lo llamativo en el ámbito anglosajón es precisamente que estamos ante un entorno, un contexto de carácter protestante, donde existen iglesias cristianas contextuales fuertes, como es el caso de la anglicana, que manejan además conceptos romanos imperiales. El imperio británico es ante todo un imperio y para algunos americanos a día de hoy todavía una cierta reedición del imperio romano. Esta es una cuestión importante. Otra es que tanto la Ilustración escocesa, el entorno de Glasgow sobre todo,
y como la Ilustración americana se dan en un contexto de lo que en el caso del mundo anglosajón llamamos los dissenters, los disidentes, los que no están de acuerdo con las iglesias oficiales, que van de presbiterianos a cuáqueros, que son unos que tienen una muy particular importancia, o los Shakers, que son místicos radicales. En este sentido, y en lo relativo a apuntes en torno a religión y democracia, lo importante es subrayar que el cristianismo, el judaísmo opera un tanto de otra manera y también está presente en este marco de manera especial, pero el cristianismo consigue abrir en determinadas etapas de su historia una forma de relación con lo racional, como una forma de relación con lo moderno, que da lugar a determinados desarrollos democráticos, a determinados desarrollos en torno a la idea de libertad. Los disenters que van hacia América tienen que convivir, tienen que luchar contra un enemigo común que es el Imperio Británico, donde está desarrollada la noción de democracia, porque los disenters están en origen en las islas, y se rebelan contra un parlamento que vota impuestos o que les impone cargas fiscales que ellos no votan. Es la oposición a los presbiterianos y a los episcopalianos de los puritanos. Claro. Porque son los puritanos los que... Es decir, que los puritanos eran demócratas, ¿verdad? Demócratas, es decir, individualistas completos, anarquistas prácticamente. Esto es. Hay una cuestión que es, digamos, también una constante en el misticismo en diferentes religiones. Hay una idea de mayor o menor lejanía o cercanía con respecto a Dios. En esa diferencia y en esos huecos Claro. Cada uno directamente no admiten pastores, sino que cada uno interpreta directamente la Biblia. Claro, el extremo máximo serían los Shakers, que directamente son místicos, quedan muy pocos, claro. Pero hay sectas de este tipo. Ahora bien, está el concepto de autolimitación, está la idea de Dios en la democracia norteamericana y es primordial, en la francesa estamos ante una cuestión diferente, pero también está la idea de autolimitación, porque son diferentes iglesias protestantes y tienen que partir de una autolimitación con respecto a lo mundano, donde hay el hueco para lo político. Quiero decir que puede haber votaciones y democracia. Desde el punto de vista ético, la autolimitación es desde el punto de vista ético nuestro, ¿sí? Porque claro, tienen que competir y tienen que autoeliminarse, pero EMIC no, porque son proselitistas, por tanto no hay autolimitación. Es decir, no es esto de la libertad acaba cuando empieza la libertad de los demás, no, aquí es distinto. Es decir, a un puritano no hay quien le reduzca, en absoluto, no hay quien le reduzca. Las limitaciones vienen cuando van a la costa este y se encuentran allí con los iroqueses y los siús, y antes con los ingleses empieza la lucha ya casi directa para apropiarse de un territorio. Yo, en relación con lo que proponía, en principio diría que esa característica, o ese hueco que abre el cristianismo es fundamental. Aquí saldrá en la siguiente conferencia el asunto del Islam. El Islam no ha abierto tiene más dificultades para abrir esa relación con la razón. También lo he vuelto a repetir. Los anglicanos, en cierto modo, es una reedición del arrianismo. Se ve clarísimo en el caso de Newton. Claro, Newton es un arriano completamente, además explícitamente, ¿no? Es el unitarismo, como Miguel Servet, es decir, que son arrianos, es la negación de la Trinidad y la negación de Cristo. Efectivamente, don Gustavo, desde mi punto de vista, en el marco cristiano, y ya lo relacionemos con la modernidad o con el periodo antiguo medieval, la clave para entender el juego en torno a política y religión está precisamente en la Trinidad y en lo que los teólogos llaman la cristología, ¿verdad? Los apuntes o los acentos en Trinidad y en cristología definen el juego. Ese hueco, claro. El judaísmo dice. Para que no se acuerde que cuando vinieron aquí los musulmanes a Covadonga, venían a luchar contra los politeístas, por la Trinidad. Eran los politeístas. Aquí la gente, los asturianos, bueno, y la gente del norte eran politeístas. Y entonces era el monoteísmo que venían con los politeístas, exactamente igual que lo que ocurre en Afganistán ahora. Ahora esto Fanjul nos dirá más detenidamente. Un segundo. Es un segundo. Sí. A lo que plantea usted de las relaciones entre los eremitas y los cenobitas, ¿no? Que tal vez
tenemos un ejemplo muy claro de ello también, sin salirnos de este contexto en el que yo me he movido, en el siglo XI, que son precisamente los camaldunenses, que precisamente combinaban en el Valle del Oza, en el Bierzo, todavía están los agujeros de los camaldunenses en la montaña justo al lado de Santiago de Peñalba. Y el ejemplo más claro de esta transformación es precisamente San Pedro Damiani. San Pedro Damiani era camaldunense, después fue arzobispo de Ostia. Claro, es un precedente clarísimo, ¿verdad? Él practicó todo y nada más. Bueno, descansamos ya. Yo ya me niego a... Muchas gracias.